Hola, paz y bien. Vamos a dar inicio a esta experiencia de la Escuela Fray Cosme Espesoto, deseándole a todas y a todos felices Pascuas de Resurrección. Esta experiencia del caminar con el resucitado, una experiencia de fe, una experiencia de compromiso y de misión. Y con esta experiencia de San Buenaventura, pues espero que nos ayude mucho porque el pensamiento, la búsqueda mística de San Buenaventura es muy interesante. Es un santo que se nos vuelve actual en este caminar de fe y sobre todo en esta experiencia franciscana que estamos llamadas y llamados a realizar. Entonces, este momento lo queremos vivir de una manera especial. Vamos a ver si allí cubre mejor la pantalla. Ahí está, ¿verdad? Está la pantalla completa. Entonces, ahí tenemos a San Buenaventura de Bañoregio, que va a nacer hacia el año 1217 y va a morir hacia el año 1274. Vamos a ver quién es este personaje franciscano y de qué manera también el aporte de su pensamiento nos puede ayudar hoy a nosotros a vivir esa espiritualidad franciscana. Vamos a ir descubriéndolo poco a poco, quién es él, ¿verdad? ¿Qué hizo él? Y bueno, todo el trabajo que él realizó. Vamos a entrar un poco dentro de su perfil biográfico. Y nos vamos a ubicar que nació en ese año de 1217 en una pequeña localidad próxima a las ciudades de Viterbo y Orvieto, que pertenecían a los estados pontificios. Ustedes saben que en la Edad Media, pues las ciudades se dividían de esa manera y algunos pues pertenecían a los estados pontificios y otras no. Entonces, esto es importante. Por otro lado, su nombre de bautismo es Juan, así se llamaba. También San Francisco se bautizó con el nombre de Juan. Es un nombre bastante común, aunque en este caso el papá de San Buenaventura es un médico y se llama Juan de Fidanza. Como médico, pues tienen una posición familiar un poco más desahogada, económicamente hablando. Su mamá, María Rotelli, ¿verdad? También es parte de la familia. Y luego, cuando ingresa a la orden franciscana, va a adoptar el nombre de Buenaventura. Dejará el nombre de Juan para llamarse Buenaventura. En realidad, de él se conoce muy poco de su niñez. Solamente el hecho de que fue sanado de una grave enfermedad por intercesión de San Francisco. Y eso lo encontramos en el prólogo de la leyenda mayor. Él mismo relata esa experiencia de sanación, esa experiencia de curación, esa experiencia de fe con San Francisco, en la que su familia pide la intercesión del santo y de esa manera se cura. Recuérdense que todavía Francisco está vivo hacia esos años 1217, miren, muere en el 1226, entonces Francisco está vivo. Posiblemente no se conocieron porque era un niño, ¿verdad? Y no pudo haberlo conocido como niño, pero sí esa intercesión de Francisco, ¿verdad? Le ayuda a sanarse o a curarse, mejor dicho. Bueno, aquí tenemos una imagen de San Buenaventura. Aquí tenemos el libro también de San Buenaventura. Ustedes lo pueden ver allí, un libro muy
interesante que se titula Experiencia y Teología del Misterio de San Buenaventura. Hay muchos libros, ya vamos a ver después las obras sobre San Buenaventura. Vamos a ver cómo fueron sus estudios y su ingreso a la orden franciscana, cómo descubre él su vocación de hermano menor. En el año de 1236 se va a trasladar a París para realizar sus estudios. Esto es importante, ya decíamos que tenía una posición económica buena y entonces él decide ir a París, de Italia a París, para estudiar allá en París. Y hacia el año 1243, después de haber obtenido el título de magíster en artes, a sus 25 años de edad, va a determinar hacerse fraile menor. Es decir, va a determinar ingresar a la orden franciscana con el nombre religioso de Buenaventura. En el año, vamos a retroceder un poquito hacia el año 1219, ya que hacia ese año los franciscanos llegaron a la ciudad de París. Ya los franciscanos estaban allí en París y en el año de 1225, 4 maestros de la Universidad de París, de la Sorbona, solicitan ser admitidos a la orden. En 1233, otro de los grandes maestros universitarios, Alejandro de Jales, solicita ser admitido a la orden franciscana. Entonces, aquellos frailes misioneros que fueron a París muy pronto van a entrar en el ámbito intelectual, en el ámbito de los estudios, y muchos de esos catedráticos van a formar parte de ellos. En ese contexto, entonces, entra San Buenaventura con los frailes. Va a cursar sus estudios de teología entre los años 1243 y 1248, teniendo como maestro a Alejandro de Jales y Juan de la Rochelle, entre otros. Bueno, ya vimos que estos eran grandes maestros universitarios. No solamente eran maestros universitarios, catedráticos, sino grandes maestros universitarios que habían hecho síntesis de un pensamiento interesante. Luego vamos a hablar un poco de eso. ¿Cómo fue entonces el desarrollo intelectual y la vida universitaria? Bueno, ya decíamos que estudió teología entre los años 1243 y 1248 bajo la dirección de estos dos frailes, ¿verdad? Y en el año 1254 las autoridades universitarias lo admiten como maestro regente. Es decir, ya San Buenaventura o Buenaventura pasa a ser parte de ese elenco de catedráticos en la universidad. Y luego en el 1257 como maestro catedrático, ya con cátedra propia, ¿verdad? Junto a Fray Tomás de Aquino de la Orden de los Predicadores. Esto es interesante. Aquí tenemos dos grandes santos de una talla, pero única, por decirlo así, ¿verdad? Una talla muy especial. Estos dos grandes santos van a desarrollar dentro de la historia de la iglesia y de la teología un pensamiento interesante, un pensamiento importante. Recordemos que Tomás de Aquino es el que logra, por decirlo así, constituir lo que es la escolástica, el pensamiento escolástico. Entonces tenemos aquí a estos dos grandes catedráticos. Buenaventura se va a destacar en primer lugar por su talla intelectual, ¿verdad? Es uno de los teólogos más eminentes de la tradición occidental del pensamiento cristiano. Así está catalogado. Y eso, pues, no me lo invento yo, aparecen allí en los libros, ¿verdad? Y sobre todo va a destacarse también por el amor al ideal evangélico de San Francisco de Asís. Ese es un detalle y un aporte interesante, porque es un hombre muy intelectual, pero siempre va a mantener esa sencillez y esa humildad como San Francisco de Asís. Va a buscar eso, ¿verdad? Ese camino
que no es fácil, de sencillez y de humildad. Y por ahí va a ir empujando la historia Buenaventura. Luego, por intervención del Papa Alejandro IV, Buenaventura y Tomás de Aquino fueron aceptados en la universidad como maestros. El Papa interviene, ya vamos a ver una polémica un poquito adelante, pero el Papa va a intervenir para que estos dos grandes intelectuales puedan dar clase, dar cátedra en la universidad. Eso es un detalle interesante. Y aquí vamos a encontrarnos con una polémica y oposiciones. No es fácil dar clases, o sea, no es fácil presentar un pensamiento propio. Buenaventura como filósofo siempre es difícil de discernir su pensamiento. Algunos dicen que está influido bastante por Platón, ¿verdad? Y San Agustín sobre todo, y otros que por Aristóteles, ese pensamiento aristotélico. Sin embargo, San Buenaventura tiene lo propio, logra hacer síntesis tanto de Platón como de Aristóteles. Este es un detalle importante dentro de la filosofía. Pero más adelante vamos a ver otros detallitos más. En el contexto universitario van a surgir algunos problemas entre la cátedra de los religiosos y la de los laicos. Sobre todo, pues vamos a hablar de los mendicantes, que ya estamos diciendo, de los predicadores, de los dominicos y de los franciscanos, con los maestros seculares. Los maestros seculares son un poco más afines a los dominicos y luego, pues, entre dominicos y maestros seculares va a haber como una fusión en oposición a los franciscanos. Y este va a ser un problema serio. El problema va a rebalsar con los escritos del franciscano Fray Gerardo de Borgo Sandonino. Es interesante, pues, que Fray Gerardo tiene una posición muy cerca o muy cercana, por decirlo así, al abad Joaquín de Fiore. Entonces este va a traer un problema. Él hace un escrito y escribe una introducción al Evangelio de la Eternidad. Y por eso el conflicto se va a agravar. Este documento va a generar controversias por su visión y adhesión a la doctrina de Joaquín de Fiore, que es un abad calabrés. Interesante el pensamiento de Joaquín de Fiore y sobre todo en ese tiempo. Los maestros parisienses encuentran al analizar dicho opúsculo muchas aseveraciones de carácter herético. Seguidamente lo presentan al Papa Alejandro IV con el propósito de obtener la condena, de condenar la posición de Fray Gerardo. Este franciscano también muy amigo de el ministro general Juan de Parma, que luego pues ya vamos a ver qué pasó con Juan de Parma también. Entonces, logran condenar, ¿verdad? A cadena perpetua a Fray Gerardo y bueno, la situación se agrava. Esta polémica va a llevar a un nivel académico fuerte de producción de pensamiento y de documentos que se acusan, perdón, particularmente a los franciscanos. Buenaventura en este contexto polémico escribe un opúsculo defendiendo varios aspectos pastorales, entre ellos el derecho de ejercer la enseñanza académica. Bueno, hay que ejercer esa enseñanza académica y Buenaventura va a hacer pues el esfuerzo de decir, bueno, tenemos ese derecho de ejercer esa enseñanza académica. El Papa Alejandro IV va a intervenir a favor de los maestros seculares, es decir, con una bula, pues está a favor de esos maestros y va a limitar, por otro lado, una serie de privilegios de los cuales gozaban los menores y predicadores. Entonces, los religiosos que estaban al frente de cátedras en la universidad van a ser excluidos.
y cada vez más excluidos. Y claro, los laicos también gozan de esos privilegios. Algunos se los van a quitar. Ese mismo año de 1254, a través de una bula, el Papa Alejandro IV concede nuevamente a los frailes las facultades y los privilegios que se les habían quitado. En ese juego intelectual y en esta situación, pues el Papa reflexiona y vuelve a los franciscanos todos los privilegios y las facultades que tenían en la universidad. Se va a instituir finalmente una comisión cardenalicia para examinar la obra de Fray Gerardo de Borgo Sandonino, el cual es condenado tiempo después. Y se va a censurar, no solamente es condenado, sino que se censura su obra. Y también se va a censurar la obra de Guillermo de Saint-Amour. Y a la vez es exiliado. Estos catedráticos o estos religiosos son exiliados. En el año de 1269 va a estallar otra vez el conflicto universitario y Buenaventura va a responder con un opúsculo titulado Apología Pauperum, la apología de la pobreza, en defensa de la pobreza. Bueno, ahí tenemos todo un amplio contexto de lo que pasaba a nivel universitario. Luego vamos a ir un poco más a fondo del pensamiento de Buenaventura. Las obras del doctor Seráfico se van a articular según la tríada dinámica: filosofía, teología, mística, ¿verdad? Que es escucha, reflexión y transmisión intelectual, misionera y mística. Y aquí ya vienen los diferentes géneros literarios que él trata de abordar. Y va a señalar que la filosofía es el campo que corresponde a la razón historizada y herida por el pecado original. El doctor Seráfico plantea una filosofía válida sapiencialmente de carácter cristiano y señala que hay que dejarse iluminar por la fe, ponerse en el camino de la sabiduría que conduce a Dios y reconocer en la interioridad de la mente la norma de la verdad revelada. Entonces es interesante este planteamiento filosófico que nos hace Buenaventura. Vamos a dar otro paso y ya es la etapa del servicio a la orden franciscana. Este es otro aspecto interesante de la vida de Buenaventura. A la edad de los 40 años, el 2 de febrero de 1257, mientras se encontraba en París, es elegido ministro general en el capítulo celebrado en Roma y presidido por el Papa Alejandro IV. Juan de Parma, de quien les había hablado que era muy amigo de Fray Gerardo, Juan de Parma se ve obligado a renunciar al oficio de ministro por las acusaciones que circulaban en su contra por su adhesión a las doctrinas del abad Joaquín de Fiore. Nuevamente el pensamiento y la posición de Joaquín de Fiore trae problemas a la orden y problemas muy serios. Es decir, en el ámbito académico, la línea del pensamiento de Joaquín de Fiore es bien diferente tanto del aristotelismo como del platonismo. Entonces, por ahí va a ir un poco el asunto. Inmediatamente después de su elección como ministro general, se aplica la ardua tarea de afrontar los problemas que degradaban a la orden. La orden estaba pasando por una situación bien difícil, se estaba dividiendo, la orden estaba en una crisis grave, ¿verdad? Y uno de ellos era la falta en contra del voto de pobreza. Ahí señalaba esa falta grave que se apreciaba en las suntuosas construcciones de conventos y iglesias.
los frailes iban construyendo grandes conventos e iglesias. Entonces, de esa manera, pues, se contradecía con los ideales de pobreza. Asimismo, los conflictos que se daban con el clero secular, sosteniendo que al origen de muchos de ellos se encuentran intereses de tipo económicos más que pastorales. Un No micrófono sé cuál está salsa en abierto. Cuchumbito. Hay un micrófono abierto, por favor. ¿Quién será de Cuchumbitos? Espérame. Bien. Entonces, al ser elegido como ministro general, es el séptimo ministro general. Ya el número séptimo nos da una apreciación del espacio que él ocupa como ministro general de la Orden de los Frailes. Y va a formar, ¿verdad? Al ser elegido ministro general, va a formar parte de la comisión que examina la ortodoxia de sus afirmaciones y le condena por sus ideas joaquinistas. Y Fray Juan de Parma va a ser recluido en el eremitorio de Grecho. Pobre Fray Juan de Parma, ¿verdad? No solo renuncia, sino que también es recluido, ¿verdad? Es apresado y es recluido en el eremitorio de Grecho. Es un poco complejo esto porque en este tiempo se tenía que actuar de esa manera, ¿verdad? Cuando había una falta, cuando había una situación como esa, pues el fraile era detenido, iba preso, y no importara, ¿verdad? Que fuera ministro general, ministro provincial, guardián o un fraile del común, ¿verdad? Entonces un fraile pues podía ir preso, ¿verdad? Y podía ser condenado por hereje, por esos pensamientos, por leer todo lo de Joaquín de Fiori o por emitir algún comentario acerca de esos pensamientos o de esa posición. Buenaventura va a actuar con firmeza y moderación. Bueno, ese es un detalle interesante de su actuación, con firmeza y moderación. Vamos a ver cómo fue este servicio, qué es el aporte de este servicio como ministro general. Primero, que fue ministro general por espacio de 17 años. Imagínense cuánto tiempo. Ahora se regula, ¿verdad? Ya no puede ser por muchos años. Ahora se regula por sexenios, son 6 años y puede reelegirse otros 6 años, que son 12 años, pero no más, ¿verdad? Ya no más, ya no se permite muchos años más, ¿verdad? Como el que estuvo al frente de la Orden Buenaventura por 17 años. Y dice que gobernó con sabia caridad en el modo de buscar soluciones a los problemas de la orden. El tiempo que le toca asumir como ministro general a Buenaventura le trae graves problemas, una situación bastante difícil que ya lo vamos a ver. También realizó muchos viajes para visitar a su fraile. Este es otro detalle interesante, que él va a viajar mucho, ¿verdad? Pero con un objetivo. ¿Cuál es? Reorganizar la vida minorítica. Va a tratar de reorganizar la vida de los frailes. Será diligente en promover y afianzar las actividades que ya existían en la orden, como es el compromiso misionero, el ministerio pastoral y apostólico, las predicaciones populares y los estudios. Va a redactar también en este periodo, va a redactar un cuerpo legislativo y establece una observancia común de la regla. Recuerden ustedes, los que hemos estudiado un poquito más de franciscanismo, la situación de la problemática viene por la interpretación de la regla, ¿verdad? Ofreció a la orden una interpretación oficial y única de la vida del pensamiento de San Francisco y redujo a una sola biografía definitiva del fundador, San Francisco, la leyenda mayor y la leyenda menor
aprobada en el capítulo general de Pisa en el año de 1263. Aquí viene el bombazo para nosotros, ¿verdad? Que Buenaventura se atreve a realizar eso. No solo a comprometerse a elaborar una única biografía, sino a otros detalles más que en adelante los vamos a ver, como es la destrucción de todos los otros documentos de San Francisco. El capítulo general de París del año de 1266 se le concedió carácter oficial, ¿verdad? A la leyenda mayor. Estamos hablando de la leyenda mayor, ¿verdad? De ese documento, de esa biografía de San Francisco. Y van a enviar a destruir todas las biografías anteriores y las narraciones existentes sobre el santo de Asís. En efecto, fue un paso represivo, pero necesario en función de la disciplina. El decreto semana del capítulo que ordenaba la destrucción de todas las leyendas de San Francisco de Asís. Además, se preocupaba de las leyendas que pudieran existir extra ordinem, es decir, más allá de la orden o fuera de la orden, las que fue un poco más difícil de realizar su destrucción. Entonces, vean ustedes, por un lado, a Buenaventura como ministro general queriendo dar solución a una problemática en la que la orden se está dividiendo y por otro lado, pues, queriendo destruir todo el material y todo lo que hay acerca de la vida de Francisco. No le podemos echar ciertamente todo el muerto a él, porque ustedes saben que los que son de la OEP saben que hay un consejo, ¿verdad? Y no, las decisiones no solamente las toma el ministro, sino su consejo, el ministro y su consejo. Entonces, aquí esa decisión no fue tomada únicamente por Buenaventura. Entonces, tenemos aquí una problemática histórica seria para el franciscanismo. Es bien delicado, ciertamente, y ya vamos a ver que por qué Buenaventura manda destruir esos documentos. ¿Qué es lo que quiere Buenaventura? Entonces, ¿qué es lo que hay? Vamos a ver, en este periodo hay 3 acontecimientos que marcaron su servicio. Primero, la liquidación del grupo de los hermanos que abrazaba la doctrina joaquinista. Es decir, estaban apegados a ese pensamiento de Joaquín de Fiore, del cual ya hemos hablado, ¿verdad? Y ya hemos visto que hasta se destituyó un ministro general, Juan de Parma. Fray Juan de Parma es destituido por su adhesión al pensamiento joaquinista. Segundo, la composición de la vida de San Francisco. Habían varias interpretaciones de esas leyendas y de esos documentos de San Francisco. Recuérdense ustedes que hay varias leyendas, ¿verdad? Está la leyenda de Perusa. ¿Cuál otra más? A ver qué se acuerda para que participemos. ¿Qué otros documentos más conocemos para que participemos? Los 3 compañeros. Están los 3 compañeros, muy bien, que son los que vivieron muy de cerca con Francisco, muy bien. ¿Qué otro documento hay? Aunque algunos documentos van a surgir un poco después, ¿sí? Pero el principal de ellos es ¿cuál? El principal de todo. El primer documento, a ver, ya vimos las hagiografías, ¿verdad? ¿Cuál es el principal documento? El de Fray Tomás de Celano. ¿Se recuerdan? Entonces está los documentos Primera Vida y Segunda Vida de Tomás de Celano. ¿Sí? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué otro documento más? El testamento. Está el testamento. Y las cartas, las oraciones. ¿Qué más hay? Las florecillas. Las florecillas. Surgieron un poco más después las florecillas.
¿verdad? No había, se llama corpus, cuando se une todo eso, no había una unidad exactamente hablando de esos documentos. Aparecen documentos por un lado, aparecen documentos por otro lado. Realmente la vida de Francisco ha impactado. Y el mismo Buenaventura se encarga de acercarse a los hermanos que conocieron directamente a Francisco, que convivieron directamente con Francisco. Por eso el trabajo que él hace es muy bueno, ¿verdad? Es un trabajo interesante, profundo, y por eso es aprobado. En el capítulo general de Narbona del año de 1260 son aprobadas las constituciones generales narbonenses. Es otro documento y otro aspecto interesante para el franciscanismo, ¿verdad? Luego vamos a ver este escrito de la leyenda mayor. Fue la vida del santo, es decir, de San Francisco, más divulgada. Sin embargo, hoy en día, muy pocos estudiosos franciscanos la citan como fuente de información. Realmente, cuando vemos los documentos, a quien más se cita es a Fray Tomás de Celán y los tres compañeros. Esos son los dos documentos como más citados. ¿Y cómo está estructurada la leyenda mayor? Que eso es interesante, tiene una estructura de 15 capítulos. Los primeros 4 narran la conversión de San Francisco y el origen de la orden. Los 8 siguientes van a presentar a Francisco como modelo en varias virtudes evangélicas, en la experiencia de la oración, en el anhelo del martirio, en la vivencia del sentido de las escrituras sin glosa, el don de la profecía y los milagros. Y los últimos 3 capítulos van a describir la estigmatización, la muerte y canonización. El libro se va a cerrar con un apéndice de milagros. Así está estructurada entonces la leyenda mayor. Sería bueno que en estos días leyéramos un poco sobre la leyenda mayor, ¿verdad? Leyéramos la leyenda mayor para darnos cuenta y enriquecernos un poco más de ese trabajo que realizó Buenaventura. Se dice que la leyenda mayor no se puede entender sin conocer la polémica interna de la orden, que se dividía entre espirituales, celantes, intelectuales y conventualistas. Habían estos grupos que estaban en pugna, ¿verdad? Sobre todo en pugna por el hecho de querer vivir mejor el franciscanismo. En efecto, Buenaventura tuvo que responder desde su responsabilidad de gobierno al momento en que se encontraba el franciscanismo, es decir, la historia de ese franciscanismo que se está diluyendo por estas divisiones. Es difícil, ¿verdad? Bueno, Buenaventura es considerado el segundo fundador. Vamos a ver un poco este franciscanismo bonaventuriano, en el hecho de que de todo ese trabajo y de todos esos aportes para la unidad de la orden. Ya he dicho que la orden está pasando por una situación difícil de división. Para Buenaventura, el tema de la identidad y refundación de la orden es delicado y ambiguo. Primeramente porque este tema puede y va despertando ciertamente ilusión, pero también puede provocar audacia, fidelidad, santidad y comunión. Y eso es lo que intenta Buenaventura, que realmente haya audacia en el caminar histórico de la orden, de las fraternidades, que haya fidelidad a la iglesia, que no vayan con ese pensamiento joaquinista, ¿verdad? O de otros herejes que en ese tiempo de Francisco, como ustedes saben, y el tiempo de Buenaventura, pues abundaban los herejes, ¿verdad? Y sobre todo, pues que los hermanos busquen la santidad y la comunión. Pero también este tema puede remover escepticismos y miedo a los nuevos caminos. Realmente ese camino de unidad, ese camino, como diríamos hoy, de sinodalidad, no es fácil. Y ya los frailes en esa tensión, pues ya tenían muy definidas algunas posturas.
como lo hemos visto ya a lo largo de la historia. La intención del gobierno de Buenaventura es permanecer abiertos al diálogo y a la interpelación de algunos hermanos. De hecho, a Buenaventura le van a criticar esa biografía de Francisco. La van a criticar y se la van a hacer pedazo a algunos frailes. ¿Cuál es la clave de este proceso que se realiza a lo interno de la orden? Primero, la radicalidad y fidelidad creativa. Hay que ser radicales, ¿verdad? Ciertamente es importante ser radicales, pero también hay que ser muy fieles y esa fidelidad tiene que ser creativa, ¿verdad? Cada uno nos ha dado el Señor dones y esos dones los tenemos que poner a favor de la orden y de la iglesia. La vivencia de la fraternidad. No podemos dividir la fraternidad. No podemos desligarnos de la fraternidad. Y eso es delicado cuando en la fraternidad hay problemas y lo que muchos dicen, no, yo mejor me retiro de la fraternidad o me voy de la fraternidad para estar viviendo en este infierno, mejor no. Y Buenaventura va a recalcar esa clave de ese proceso de vivencia de fraternidad o del amor fraterna. Por otro lado, la cercanía a los pobres. Recuerden ustedes el abrazo de Francisco al leproso, a los leprosos en plural. Entonces, el abrazar a los pobres, el estar con los pobres, va a ser un detalle también o una clave de este proceso. Y luego la vuelta a la pobreza evangélica y a la misión. Los frailes tienen que volver a esa pobreza evangélica y a la misión. Se va a necesitar entonces encauzar el modo de vivir la minoridad. Le apuestan a la minoridad, a la vida de minoridad. Llevar a la fuente del carisma y ser testigos visibles de la vocación y misión. Al unirse la orden, al unirse en este caminar, pues serán testigos visibles de la vocación y misión. No se logró, lamentablemente, todos estos buenos deseos, ¿verdad? Todas estas tensiones y todo este pensamiento, pues, no se logró como tal. ¿Por qué la propuesta de una sola biografía? Bueno, es una tarea de cambios y de búsqueda para recuperar los auténticos fundamentos del franciscanismo. Una orden dividida que necesita ponerse a la escucha del espíritu y responder a los desafíos presentes. Hay desafíos culturales, en adelante lo veremos, pero también hay que escuchar el espíritu para unirnos, no para dividirnos, no para hacer grupos, que esa es una tendencia lamentablemente muy triste en la historia de la orden y que crea, cuando uno dialoga con otros hermanos de otras ramas franciscanas, pues crea un poquito no deja de crear un poco de resistencia. A veces decimos, bueno, ¿y por qué nos hemos dividido tanto nosotros? ¿Por qué no nos mantenemos unidos? ¿Por qué como otras órdenes a lo largo de la historia de la iglesia han vivido sus crisis, pero se han mantenido unidos? Y eso es lo que buscaba Buenaventura, esa unidad. Buenaventura dice que es necesario asumir un ocaso pasado, ¿verdad? Eso ya hay que dejarlo como parte de la historia, no hay que ponerle mucha mente y cabeza. Pero dice él que hay que tener esas agallas de transformar, ¿verdad? Es cierto que no hay que ponerle mucha mente ni llevar encima todo eso, sino hay que tener las agallas de transformar, siguiendo fielmente a Cristo pobre y crucificado. Aquí está el detalle de todo. Seguimos a Cristo pobre y crucificado. Y por supuesto, hay hermanos que tienen una vida de santidad muy bonita, pero no seguimos a ese hermano. Nosotros sabemos que no seguimos sacerdotes, ni obispos, ni nada. Seguimos a Cristo pobre y crucificado. Ciertamente en fidelidad a la iglesia. Pero ahí está el detalle de nuestra respuesta, ¿verdad? Y está el detalle para no dividirnos, sino para unirnos. Entonces,
Buenaventura va a intentar desencadenar un proceso, ¿verdad? Y va a ofrecer la meta de la unidad y la comunión. Vean qué interesante el ofrecimiento que hace Buenaventura de la unidad y la comunión. No solo es que vivamos unidos, sino realmente que vivamos en comunión, pues como franciscanas, como franciscanos. En este caso, pues como franciscanos, porque es la orden de los hombres las que se está dividiendo. La unidad va a ayudar a mantener en pie a la orden. Y aquí va a utilizar el Evangelio de San Mateo, que habla sobre la casa construida sobre la roca. Esto es interesante porque va a decir que si está fundamentada en el seguimiento de las huellas de Cristo, en la pobreza evangélica, en la minoridad, el desplazamiento hacia las periferias por las predicaciones populares, los estudios y la fidelidad a la iglesia, entonces eso va a ayudar a mantener, por un lado, la unidad y la comunión. Y no hay para qué dividir, no hay por qué tomar posturas o asumir otros asuntos, ¿verdad? Que como bien ya los conocemos nosotros. Entonces, Buenaventura va a procurar eso a la luz de la palabra, a la luz del evangelio. La palabra nos ayuda entonces a ver dónde estamos construyendo la casa, dónde estamos construyendo la orden, le dice, Buenaventura a sus hermanos, sobre todo a sus hermanos que ya están prácticamente divididos. Entonces, que están en otra postura y que están realizando ya otras experiencias, ciertamente como franciscanos, pero no como lo que quiere Buenaventura, de una orden que sea unida, una orden que viva la comunión espiritual, la comunión eclesial, etcétera. Invita a centrarse en lo esencial del seguimiento. Ese es ¿cómo decir? La propuesta de Buenaventura, que nos centremos en lo esencial del seguimiento. Lo demás, pues será añadidura, lo demás viene después, pero lo esencial va a ser ese seguimiento de Cristo. Sin embargo, no es fácil cambiar las estructuras. Ciertamente el carisma nos desafía a vivir en fidelidad al Espíritu, caminar en la verdad en la iglesia y en el mundo, reconociendo el valor de la comunión eclesial, compartir la vida con los pobres y un fuerte sentido de vida fraterna. Y aquí viene el hecho de las estructuras. Las estructuras no solamente es lo material, sino también es la estructura mental, la que a veces no nos permite cambiar, no nos permite asumir estos desafíos o estos nuevos caminos. Es una estructura que nos cierra paso. Ya vamos a ver en adelante al hablar sobre estas estructuras. El intento es que los hermanos tengan el valor de volver a lo esencial del carisma, olvidándose de las divisiones, de las mentalidades obsoletas, y eso va a exigir también apertura al espíritu, como ya hemos dicho. Es difícil juzgar esto, ¿verdad? Y decir esto, que no hay apertura al espíritu, porque todos hablan de una verdad, todos hablan de esa apertura al espíritu, pero ya en el hecho de caminar juntos, en el hecho de remar mar adentro, como diría el evangelio, pues ya no es fácil. Cada quien quiere ir en su barca y quiere ir pues con sus gustos. Buenaventura va a reconocer la tensión entre el carisma y las estructuras, lo que ya he dicho. Sin embargo, está dispuesto a hacer algunos cambios más radicales y así dar un gran paso. Intenta hacer esos cambios que sean más radicales. Definitivamente la división de la orden ha producido un caos, una crisis. Resulta difícil saber los motivos más a fondo del asunto, las tensiones internas. Otro análisis de la crisis interna es que se dio en gran medida por los cambios sociales y culturales rápidos y profundos. Y una sociedad medieval que va avanzando por los conocimientos, por la ciencia,
¿verdad? Por las universidades. Ese mundo universitario hace que todo aquello, todo aquel pensamiento medieval y feudal vaya quedando atrás para dar paso a otra forma de vivir o a otros pensamientos y a otros retos culturales. Y bueno, ahí hay que inculturizarse, no es tan fácil. Buenaventura va a intentar hacer más significativo el carisma franciscano, el testimonio de unidad y fidelidad en un contexto sociocultural de carácter universal o mundial, ya que la orden se ha extendido por muchos países. La orden está creciendo, se va extendiendo, pero a la vez se va dividiendo. Y este es el clavo, que crezca, pues está bien, excelente, muy bueno, ¿verdad? Y ojalá si fuera que nuestras fraternidades crecieran, qué bonito fuera eso. Pero el problema está en que se divide. El problema está en que este grupo va aquí, este otro grupo va allá, ¿verdad? Y se va dividiendo y va tomando posiciones muy, muy drásticas, ¿verdad? Finalmente, pues, vamos a ver cómo Buenaventura intenta recuperar la identidad de ser hermanos menores. Y por ahí va llevando a los hermanos. Bueno, es que somos hermanos menores, tenemos que ser obedientes, no tenemos que dividirnos, tenemos que permanecer en comunión eclesial, comunión espiritual, pero que va, es difícil. En este tiempo de crisis, Buenaventura va a ofrecer pistas y alternativas para alcanzar la unidad y la comunión, pero no lo va a lograr. Ofrece una necesaria referencia teologal y carismática, es decir, una única biografía del fundador. Finalmente, por sus dotes humanos, se hizo respetar y amar de todo, incluso de los celantes, del otro grupo de los franciscanos. ¿Verdad? Eran bastante queridos, bastante aceptados. Sin embargo, pues a pesar de todo esto, no logró unir a los frailes. Los frailes siguieron y la historia pues nos indica que nos dividimos y surgió otra rama. Y después va a surgir una tercera rama, ¿verdad? Con los capuchinos, que eso fue ya muy posterior, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ya el porqué, ¿verdad? De la acción de Buenaventura en su gobierno y de los hermanos que le acompañaban en el consejo. Vamos a ver otro detalle. Ahora vamos a ver el servicio y fidelidad a la iglesia. Es interesante esta otra faceta o este otro perfil de Buenaventura. Hacia el año 1265, el Papa Clemente IV lo quiere nombrar arzobispo de York, en Inglaterra, pero no acepta el nombramiento. Buenaventura se resiste a eso, aunque años después tiene que aceptar la diócesis de Albano. En el año 1272, el Papa Gregorio X pide su declaración en vista de la preparación del Segundo Concilio de Lyon. En el año 1273 es nombrado obispo de la diócesis de Albano y cardenal de la Iglesia. En el año 1274 fue nombrado legado pontificio al Concilio de Lyon. Y ya casi para ir finalizando, el 15 de julio de ese mismo año, 1274, en pleno concilio, es llevado por la hermana muerte a los brazos del Padre Eterno. Su cuerpo fue sepultado en la iglesia de San Francisco en Lyon. Y 200 años después, en el año de 1474, el Papa Sixto IV inicia el proceso de canonización que concluye con su proclamación como santo el 14 de abril de 1482. Este proceso de la causa va a durar aproximadamente 7 años y 5 meses.
Finalmente, el Papa Sixto V, no cuarto, sino quinto, a través de la bula, lo va a proclamar oficialmente doctor de la Iglesia el 14 de marzo de 1588, con el título de doctor Seraphicus, ¿no? Es el doctor Seráfico. Y doctor devotus, doctor devoto, ¿verdad? Según la costumbre medieval de renombrar a los grandes doctores escolásticos. ¿Ya vieron? Entonces está Buenaventura dentro de esos grandes doctores escolásticos, dos doctorados, ¿verdad? Doctor Seráfico y doctor devoto. Y finalmente vamos a ver un poco sobre las obras de San Buenaventura. Fue un hombre que tuvo ese detalle de escribir mucho, le gustaba la escritura, más que gustarle la escritura, era como entrar en ese ámbito místico y ofrecerlo, no solo a los frailes, sino también a la iglesia, para que la iglesia, a partir de estos escritos, pues se pueda acercar más a Dios. Entonces hay diferentes editoriales en las cuales pues unos tienen 7 volúmenes, otras tienen más, ¿verdad? 13 volúmenes, 15 volúmenes, ¿verdad? La de la VAC va a tener 6 volúmenes. Entonces, para acercarnos al pensamiento filosófico, teológico, místico, bonaventuriano. Hay escritos muy conocidos y hay otros que no. Yo, por ejemplo, poco conocía. Este hace una síntesis, este libro que tengo aquí en mis manos, hace una síntesis de estos documentos, de estos libros, de estos escritos del itinerarium, de la colección, del examen, de la triple vía y bueno, la leyenda mayor y la leyenda menor que ya conocemos, que están en los escritos de San Francisco. Pero sí hay esos documentos, ¿verdad? Que son interesantes. Bueno, ahí tenemos entonces todo este caminar que hemos ido compartiendo. Vamos a dejar de compartir para que podamos conversar un poquito. ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo han visto ustedes todo esto? A ver, entonces nos quedan unos minutos para que podamos compartir un poco de lo que ha sido esta experiencia con San Buenaventura. Ustedes díganme si fueran ministras o ministros y la fraternidad se les estuviera dividiendo, ¿qué harían? ¿Verdad? ¿Qué se podría hacer para mantener la unidad? ¿O hoy qué se podrá hacer para mantener la unidad? Porque hablamos de la falta de vocaciones, hay hermanos que ya están, o provincias, que ya se están muriendo por falta de vocaciones. En algunos países como Europa, las provincias se están uniendo, es decir, se están fusionando. En algunos países como España, que eran varias provincias, ahora es una sola provincia, ¿verdad? Entonces uno dice, qué cosa, ¿verdad? Cuando el franciscanismo era todo un boom, era todo un éxito, era todo, bueno, fuerte en la iglesia, ahora es lo débil, ¿verdad? Y cada día más débil. Y no solamente nosotros como primera orden, sino también la tercera orden. Vean ustedes cómo en la tercera orden va decayendo muchas cosas, ¿verdad? Y se va como enfriando el asunto, se va apagando todo esto. No sé, ustedes pueden decirme algo al respecto, algún comentario o algo que nos ayude. Yo quería hacer una pregunta que no me quedó claro. Cuando San Buenaventura viaja a Roma a estudiar, pero a estudiar aparte de la orden, ¿cierto? Después es que ingresa. No, Buenaventura viaja a París, ¿verdad? No a Roma, viaja a París.
Viaja a París, sí, y después ingresa, es correcto, viaja para estudiar fuera de la orden y después ingresa a la orden, ¿verdad? A sus 25 años. Es decir, sus primeros años de estudios fuera de la orden. Aunque se dice que ya en Italia había estudiado con los frailes, un pupilaje, un tutelaje, algo así, estuvo con los frailes anteriormente, ¿verdad? En las escuelas parroquiales que los frailes fueron creando, ¿verdad? Entonces, no solamente para la catequesis, ahí se aprovechaba, había un poco de fusión, ¿verdad? Lo de la catequesis con la enseñanza escolar, ¿sí? Gracias. Sí, aquí hay un comentario, dice, a la luz del Espíritu Santo, espéreme, se me fue, permítame. A la luz del Espíritu Santo se toman las mejores decisiones en momentos difíciles de prueba. Bueno, sí, ciertamente, a la luz del Espíritu, pues estaban esas decisiones que tomó Buenaventura, pero a veces no les gustó, ¿verdad? Eso de destruir. Y los frailes, ya vieron, no fueron obedientes, escondieron los documentos, si no, no tuviéramos esos escritos, ¿verdad? Y bueno, los frailes se quedaron, no sé, voy a hacer una crítica y no sé qué dicen ustedes. Los frailes se quedaron un poco allí apagados con los escritos, ¿verdad? Fue a principios de, del año de 1905, 1904, que un pastor protestante descubrió todos esos documentos y los fue catalogando como tal, los fue clasificando y les fue dando un corpus franciscano, ¿verdad? Entonces, gracias a este pastor protestante que los documentos fueron apareciendo, ¿verdad? Y hay allí, tenemos allí toda esa documentación como tal, ¿verdad? Entonces, ese es un detalle interesante, ¿verdad? Muy bien, ¿quién más? ¿Otro comentario? A ver, somos 12, otro comentario. No, yo voy. Ah, no, va a preguntar a alguien. A ver, No, ¿quién tiene? ¿quién dice? ¿Alguien habló o no? No, parece que no, dele. No, era lo que de lo que acaba de decir de las vocaciones. Pregunto, ¿es un problema vocacional a nivel de toda la iglesia o es un problema de la familia franciscana precedido por algo cultural? A lo mejor en España la cuestión es así, o es en general, pues puede ser que en Latinoamérica el problema de vocación sea distinto o se maneja igual en en todos los continentes. No, es bien distinto. Bueno, Patricia nos puede apoyar desde España porque, digamos, no solo veámoslo desde el punto de vista, veámoslo como familia, ¿verdad? Esto es lo interesante de esto. Yo como fraile menor podría decir que esto toca toda la iglesia, no solamente es con la orden, es toda la iglesia. Y cada vez más nosotros como frailes vamos disminuyendo. La crisis vocacional es muy fuerte y es muy seria. Y, no solamente, y la crisis vocacional no solo hay que verla en el ámbito numérico, es decir, que no hay, no, es que la crisis está también a nivel interno, en la calidad de vida fraterna, ¿verdad? Por eso hacemos talleres para escucharnos, para acompañarnos, porque a veces no nos escuchamos, ¿verdad? Y eso pasa a la OEPS. ¿Cuántas veces cuando usted se enferma la llaman o cuando usted está en problemas lo llaman? No. Ah, pero si es un tema, no, usted tiene que dar el tema, ¿verdad? Usted le toca y punto. Pero no le preguntan, mire, hermano, o mire, hermana, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente usted? ¿Verdad? Podría acompañarnos en este tema. Entonces, el trabajo, por decirlo así, a veces nos compensa otras situaciones o otras realidades personales. Y bueno,
La orden nuestra, en cuanto tal, no solo es en España, también en Italia se va reduciendo, varias provincias se han fusionado a una sola provincia, ¿verdad? Y luego, pues como dice, viene lo cultural, a veces no es tan fácil acomodarse al pensamiento de otro hermano. Nosotros, por ejemplo, en la provincia, aquí va desde Guatemala, Panamá, República Dominicana y Haití. Y ya cuando hablamos de Haití, tenemos problemas porque ellos hablan creol aquí, porque hablamos español. Y aún así, muchas veces nos cuesta entendernos, ¿verdad? Porque lo que una palabra en un país significa una cosa, en otro país otra cosa, ¿verdad? Y si nos ponemos a esos detallitos que parecen insignificantes, pero a veces son hieren, ¿verdad? A veces son golpeantes. O hay otras cosas en el mismo aspecto pastoral. Hay países con unos procesos eclesiales de formación con mayor capacidad, por decirlo así. Hay otros que no, pues, ¿verdad? Lo popular, lo devocional es lo que interesa, ¿verdad? Pues a la devoción se ha dicho y nada de formación. Nos cuesta la formación. No sé si Patricia nos puede comentar un poco a nivel de allá de España y lo que yo digo y lo que puede ella sentir y también ustedes pues en los diferentes países. Sí, bueno, lo que vos comentabas de que las provincias se van uniendo, porque realmente las vocaciones son cada vez menos. Y aparte lo que está sucediendo es que están cerrando muchos conventos. Acá hace un año, creo, más o menos, cerraron en Antequera, que queda a unos 40 kilómetros, convento de capuchinos. Y este mes la tristeza que tenemos es que cierran el convento de Cádiz. Por claro, son muy poquitos y son muy mayores los frailes también. Nosotros mismos acá en Málaga, que en Málaga es una ciudad muy importante, una ciudad grande, no tenemos convento de frailes desde la época de la Guerra Civil, si no me equivoco. Acá la presencia franciscana es la tercera orden, que estamos activos desde hace unos 6 o 7 años, porque antiguamente como eran muy mayores, casi que no se reunían ni nada. Justamente el domingo 22 tenemos un encuentro fraterno que organizamos la tercera orden convocando a todas las congregaciones y cofradías franciscanas de Málaga como para reunirnos, conocernos, hacer un poco de fuerza, ver si nos podemos unir y hacer algo en conjunto, porque no tenemos esa guía de los frailes menores. Están los frailes de Vélez Málaga, que está a unos 40 kilómetros, que es nuestro asistente, pero claro, nosotros lo vemos una sola vez al mes, entonces es difícil, pero bueno, con la ayuda del Espíritu seguimos caminando y a ver si podemos encontrarnos con cofradías franciscanas, congregaciones franciscanas, más la tercera orden. O sea, nosotros tampoco tenemos una parroquia donde reunirnos. Somos 17 personas, pero cada uno tiene una parroquia distinta, o sea que también nos cuesta encontrar un sitio donde juntarnos. Pero bueno, son cuestiones que son pruebas, ¿no? Somos itinerantes. Muy bien, Patricia, muchas gracias. Y eso, ya ven cómo se va no solo fusionándose, sino que también se van cerrando las presencias, ¿verdad? Y son presencias históricas, de años, ¿verdad? De miles, de 800 años, pues no miles de años, sino de 800 años. Presencias que cuando surgió el franciscanismo, pues llegaron a España los frailes y por ahí pues fueron fundando y fundando, pero te tienen que entregar a esas casas con el dolor del alma, ¿verdad? Que ya decía, la salud y la edad son otros problemas que agravan esta crisis, ¿verdad? Entonces muchos frailes con salud deteriorada y una edad bastante avanzada. ¿Quién más nos comparte algo? A ver, hay varios. A ver, por sus países que han visto. No les digo de leer a San Buenaventura porque está complicado, ¿verdad? No es tan fácil, es bien complejo. Este libro que he estado leyendo en estos últimos días, ufale, qué cosas interesantes, pero bien complejas. Se necesita tener un abordaje
filosófico y teológico para poder medio entrar en el asunto, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué dicen las demás que están aquí? Están escuchándonos, que están oyéndonos de toda esta situación. Problemas siempre hay, ¿verdad? Y bueno, a San Buenaventura le tocó momentos difíciles, ¿verdad? Le tocó momentos difíciles. Tanto así que en pleno capítulo va a morir, ¿verdad? Tanto ajetreo y me imagino que andaba el pobrecito tan atareado en otras cosas que ni tiempo tuvo para verlo de él, ¿verdad? Cuando le llegó la hermana muerte. Entonces se entregó a tal grado de que en pleno ejercicio del capítulo, pues fallece. A ver, ¿qué más dice? ¿Algún detalle? No, yo me volví a hablar sin nadie habla. Que con eso que decía de San Buenaventura, me llamó mucho la atención cuando nos pregunta que si estaba bien, ¿no? Yo creo que también, pues a veces no nos gusta que nos digan las cosas, ¿no? Nos gusta Sí, hacer lo que nos da la gana. En estos días me encontré a un capuchino y yo le pregunto por los chicos. Me dice, no, porque eran como 5. Me dice, no, sí, de todos ellos, esos 5 era, no sé, hace unos meses. Me dice, de esos 5 ya queda uno solo, me dice él. Me dice que hay un sí, problema vocacional. Él me dijo algo que me gustó y me decía, ¿qué voy a hacer? No es la cantidad, Mare. ¿Qué voy a hacer yo teniendo aquí gente que no tiene vocación? Si no tienes vocación, ¿para qué vas a seguir en un convento? Y bueno, creo que eso también me dejó reflexionando porque por el tema que a veces nosotros los seglares como que somos bastante. Yo estos días veía una foto de la región Inmaculada de México y le comenté a la hermana, oye, esa iglesia es grandísima, estaba full de terciarios. Entonces, claro, también me pongo a ver, las fotos dicen mucho porque aquí pasa también, que a veces en la fiesta de San Francisco es que aparece todo el mundo y durante todo el año no hay presencia. Entonces creo que también es un problema de ver la calidad, ¿no? La calidad del carisma, más que la cantidad, porque yo sí, conozco congregaciones que quizás tengan 4 religiosos y de verdad que son personas que trabajan bastante. Y entonces a veces tenemos una fraternidad como de mucha gente y no pasa nada. No pasa, por ejemplo, lo que decías de llamar al hermano, de estar pendiente. No se vive el carisma. Se vive como la así es. devoción. La fiesta de San Antonio, la fiesta de San Francisco, es como algo devocional, como por cumplir, porque hay fiestas que son solemnidad y tenemos que estar. Pero la verdadera fraternidad del día a día no la vivimos. Y creo que eso, pues, habla mucho de lo que decía San Buenaventura. O sea, o estamos haciendo lo que tiene que ser, que además estaba recién heredado de San Francisco, Así a es. hacer cualquier cosa, ¿no? Sí. Bueno, les voy a contar algo, espero no se molesten los de la tercera orden, pues no tienen por qué molestar, pero yo recuerdo un chiste de un fraile que un día, 4 de octubre, les dijo a los de la tercera orden que eran cuatreros, ¿no? Y cuatrero aquí significa ladrones, ¿verdad? Entonces, y les digo, ustedes son cuatreros, y se quedan todas las hermanas y algunas mayores ya muy molestas. No, lo que les quiero decir yo es que ustedes solo para el 4 de octubre aparecen. O sea, después yo no he visto esta fraternidad así tan grande, ya de lo que estás diciendo de México, ¿verdad? No he visto esta fraternidad tan grande. Dice, pero como es 4 de octubre, ahora sí vienen todos, cuatreros, les decía, cuatreros. Y yo me reía, claro, es un poco pesado, pero también así nos pasa a nosotros, ¿verdad? En compromiso más allá de la pastoral sacramental, porque recuérdense que a veces nos hemos quedado en esta pastoral sacramental y no salimos de la iglesia. El Papa Francisco nos está pidiendo salir de la iglesia, esas misiones populares que ya señalaba de San Buenaventura, el ir hacia las periferias. Eso no es nuevo, sino que ya viene de años, pues hay que salir. Y Buenaventura decía, esta es una clave, hay que salir, no hay que encerrarnos en el convento. Porque si nos encerramos en el convento, entonces
no hacemos nada viéndonos el ombligo ahí, ¿verdad? Porque el ombligo no pasa al mismo lugar. Entonces, ahí estamos viéndonos y no vamos a avanzar, por supuesto. Cuando salimos, cuando nos encontramos con los leprosos, cuando nos encontramos con el dolor y el sufrimiento, primero nos mueve a conversión, a misericordia, nos mueve entonces para que nuestro discurso sea más coherente, en un discurso tan intelectual, tan elevado o tan desapegado de la realidad, sino que nos lleva a un discurso más coherente con la realidad y un compromiso misionero, apostólico o discipular. Somos discípulos y misioneros, ¿verdad? Como señala el documento de Aparecida. Entonces, por ahí tenemos que ir avanzando. Y ese discipulado y esa misión requiere de unidad y de comunión. Tenemos que hacer el esfuerzo de mantener esa unidad y esa comunión. El Papa Francisco nos ha pedido a los frailes hacer un esfuerzo de unidad y de comunión. Y ya en Europa, en algunos países, hay fraternidades interobedienciales. ¿Qué significa una fraternidad interobediencial? Que está un capuchino, que está un conventual y que está un menor. Sí, podemos vivir porque miren, todo lo del carisma, ahí está. Sí, lo único que nos lleva a eso es el hábito. ¿Sí o no? Que uno es más largo, que otro es más corto, que otro color. Eso es lo de menos, ¿sí o no? Lo más fundamental, lo esencial, como decía San Buenaventura y lo señalaba, es volver a la fuente, volver al evangelio. Ahí está lo esencial del seguimiento de Jesús. Pero ¿qué cuesta? ¿Qué cuesta? Y yo, otra crítica sana que voy a hacer es que también en las religiosas sucede. Hay congregaciones que se han dividido, ¿verdad? Y aquí nosotros pues tenemos algunas que en su historia está esa, podría decir, hola Fray, en su historia, en su génesis, hay una ruptura. Hay alguien que se llevó un buen grupo de religiosas y otra, se hicieron dos, ¿verdad? O sea, somos como la célula, que todos los dividimos y así vamos. Y un poco de pena y de cosas porque uno dice, bueno, ¿y por qué otras órdenes en la historia de la iglesia no han hecho eso? Y solo nosotros. Y esa tendencia como que fuerte siempre a dividirnos. Entonces, Buenaventura nos indica que más que dividirnos es unirnos. Creo que ahí está el reto y ese sería como el mensaje final. Que tratemos de unirnos, que no nos divide, que nada nos divida, ¿verdad? Ni pensamiento, ni inclusive ni la regla, porque la regla es el evangelio, entonces el evangelio no puede dividirnos y Jesús pide eso a sus discípulos, unidad, ¿verdad? Así como el Padre y yo somos uno, dice Jesús, así quiero que ustedes sean uno. Entonces ese es el detalle de este caminar, que caminemos, valga la redundancia, unidas, unidos, en comunión, que nadie nos quite eso. Que puede ser que nos entre la tentación, puede ser que como la historia, hemos analizado toda esta historia, pase esos momentos difíciles, ¿verdad? O no respondamos realmente a los desafíos del evangelio, a los desafíos de la realidad, y por esa razón decidimos dividirnos, o retirarnos, o salirnos, o etcétera, ¿verdad? Entonces, eso diría yo que sería como en conclusión lo de este pensamiento de Buenaventura. Yo me quedaría con eso. No sé qué dicen ustedes. ¿Algún último comentario? Bueno, Fray, sí, yo estaba, bueno, me motivó bastante esto de San Buenaventura, donde habla de que invitaba a la unidad, ¿verdad? Y pienso de que pues siempre tenemos que tender a eso, como hermanos, independientemente de la tercera orden o primera orden o de la congregación que permanezcamos, pero que todos siempre estar en esa comunión de la fraternidad, porque eso es bien importante en el que cada uno puede sentirnos como hermanos
y como familia, porque si dejamos nuestra propia, bueno, en el caso de los consagrados, como religiosos, dejamos una familia por entrar a otra familia. Y si estamos como divididos o cada quien con su pensamiento, pues, bueno, si es para crecimiento de la fraternidad o de la congregación, pues qué bueno, ¿verdad? Como lo hizo, yo pienso que el Espíritu siempre va suscitando las personas que en su momento cada orden necesita, porque en este caso, pues, si estaba ya la orden como por dividirse, y si no hubiera sido San Buenaventura, seguramente, pues, a saber, ¿verdad?, cómo hubieran terminado o qué hubiera seguido. Entonces, no cabe duda que el Espíritu siempre está presente y Dios va guiando a cada uno en su momento. Así es que ahora, pues, donde estemos o donde nos tocó compartir, si también podemos hacer como, pues no ejercicio, ¿verdad? Sino que nos toca de ser personas de unidad y de paz, pues que también lo hagamos, y también en el momento que podamos también siempre ser esos testigos del Evangelio que el Papa dice también, que también lo hagamos, ¿verdad? Y en los ministerios que cada uno, pues, ejercemos solamente. Muy bien, hermana Virginia, muchas gracias. Bueno, gracias a todas y a todos por este momento muy bonito. Gracias por acompañarnos en la Escuela Franciscana, ¿verdad? Fray Cosme Pesoto. Les deseamos una feliz Pascua de Resurrección. Paz y bien. Paz y bien, Fray, gracias. Paz y bien, gracias. Muy bien, nos vemos.